Ángel y trabajo este programa de 12 pasos para tener relaciones fundamentadas en el amor. Les quiero preguntar, ¿hay algún situación que les incomode en cual tenga la cámara encendida o prefieren que lo haga en la exposición con la cámara apagada? Ahorita por lo que me platicaban de los lineamientos que tienen. No, no, no. Al Perfecto. contrario, muchas gracias, Miguel Ángel, por tenerla aprendida. Gracias. Pues muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes para poder platicar sobre este tema de la tribuna. Me llama mucho la atención, es un tema que me gustó mucho y que es un aprendizaje en el trayecto del caminar en los 12 pasos. Me gustaría abordarlo de la siguiente manera, hacer una introspección general de cómo se percibe la parte de la tribuna y después abordar una sugerencia de tribuna que es como lo manejamos nosotros y poder hacer el desglose y la explicación de punto por punto para ahorita, como lo mencionaba la compañera Elena, poder saber cómo lo desarrollamos. Si me lo permiten, la tribuna es una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque es reflexiva. ¿A qué nos llevamos con esto? A que me permite tener una observación de mí mismo. Es un fenómeno muy complejo porque uno creería que simplemente yo al hablar emito, ¿no? Información, emito, pero no es así. Aquí hay un ciclo en el cual, en el momento en el cual yo puedo exponer mis ideas, algo que sucede es que yo me escucho y al momento que yo me escucho puedo externar esos sentimientos, esos pensamientos. Eh, Recordemos que Miguel Ángel tiene esa barrera en la cual no puede expresar los sentimientos. Tiene esa situación en la cual le cuesta trabajo el poder definir en qué momento está enojado, en qué momento está triste, en qué momento este, está deprimido. Y entonces, si Miguel Ángel no toma este espacio para poder hablar, para poder escucharse a sí mismo y externarlo, difícilmente voy a poder asignar un nombre o una característica a la emoción que estoy sintiendo. Simplemente sé que me siento mal. ¿Cuántas veces no subí yo a una tribuna diciendo, ¿cómo es que me siento muy mal? ¿No? Y lloraba. Yo recuerdo que esa tribuna era mágica, porque en cuanto yo subía a llorar, ¿no? Y a llorar, pero no sabía definir. A veces me preguntaban, ¿y por qué lloras? No sé, la verdad es que no lo sé, pero quería llorar. Poco a poco, con el avance de este análisis reflexivo, ¿qué es lo que se va obteniendo? Esa comunicación y el reflejo. ¿M? En la interacción interpersonal, ¿cuáles son los puntos importantes que debo definir en mi tribuna? Primero que nada, el hablar de mí mismo. Recordemos que Miguel Ángel viene al grupo de 12 pasos para tener el caso específico de Miguel Ángel. Puedo tener un contexto y una aproximación de mi vivencia, ¿no? De las situaciones que están tornando en mi vida, llámese la situación laboral, llámese la situación con mi pareja, llámese la situación eh, interpersonal que estoy pudiendo tener con personas de mi familia, padres, hijos, compañeros. Pero aquí la parte fundamental es la situación de hablar de mí. ¿Cómo me percibo yo? ¿Qué siento? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy pensando? Pero siempre fundamentado en la primera persona de yo creo, yo pienso, yo hago, yo torno. Y eso me va a llevar a un ejercicio fundamental del programa que es tomar conciencia de mí mismo. Porque si yo no tengo esa conciencia de mí mismo, difícilmente voy a poder am, llegar a este punto reflexivo de qué es lo que voy a emitir. ¿Mm? Si yo me vivo en mi eterna queja, si yo me vivo en creyendo que solamente los demás influyen en lo que yo percibo, llámese mi jefe,
llámese mis compañeros, llámese el tráfico, llámese mi vecino. Entonces estoy en una posición en la cual yo simplemente recibo, pero debo estar en una posición de la cual eh, ser una persona o un compañero proactivo, tomar el protagonismo de mi recuperación. Y eso lo hago en el momento en que empiezo a definir. ¿Cómo es eso? En el poder ver cómo me percibo durante yo estoy compartiendo mi tribuna y lograr escucharme. Estos tres puntos, compañeras, es algo que se va a ir desarrollando. Recordemos que esto es un proceso personal y que es un despertar espiritual el que estamos buscando. Me gusta hacer mucho la alegoría con la parte de la primaria porque todos cursamos la primaria, ¿no? Sabemos que un niño, cuando llega a la primaria, ¿qué es lo que empieza a desarrollar? Pues aptitudes de lectoescritura, poder leer, poder reconocer letras, escribir. Y si hacemos la comparación entre un niño que apenas aborda esta parte de primaria baja con un niño que está egresando la parte de primaria alta, ¿qué es lo que hace un niño que está egresando? Tiene comprensión de lectura, puede ya articular pensamientos, emociones por medio de vía escrita, puede tener interacción con otras personas. Entonces, yo en mi programa debo también considerar esta parte, que es un proceso, que son fases y que son etapas. No me gustaría que se quedaran con la idea de que esta parte de la tribuna es algo rígido, es un requerimiento, ahorita escuchaba, ¿no? Es que yo no la sé utilizar, ¿no? Es que yo no la sé trabajar. Es que la manera en la cual yo hablo y me expreso está mal, porque entonces es coartarme, sino permitir que es un proceso, que es una herramienta que yo estoy descubriendo y aprendiendo a trabajar y que jamás se concluye para poder el aprendizaje. Desde el compañero o la compañera que es su primera sesión hasta los compañeros que llevan mucho tiempo, es un proceso y cada vez se va aprendiendo más. El cómo manejar la tribuna, el cómo expresarla, el cómo poder afrontar de repente situaciones en las cuales se está saliendo de control, pero son características y son aptitudes que se van desarrollando conforme uno va teniendo un trascender espiritual y las invito a que cada una de ustedes vea esta charla como una cuestión práctica y autorreflexiva para saber en qué punto me encuentro yo, en qué situación me estoy observando y a partir de ahí, qué puedo aportar, qué puedo generar para que mi trabajo de mi tribuna tenga un crecimiento. No juzgarme de una manera abusiva en la cual decir, híjole, yo no sé, yo no puedo, yo no, lo que voy a decir no es importante, ¿no? Prefiero que hablen compañeros que tienen más tiempo, que conocen principios, que conocen el programa, y yo como nuevo mejor guardo silencio. ¿Cuál es la característica o cuáles son las funciones de estos tres puntos que hablamos? Es algo que se basa en la interacción personal y aquí tiene dos características. La primera es la cuestión del apadrinamiento o amadrinamiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual la compañera, compañero de tiempo comienza a trabajar ese historial, comienza a compartir con nosotros los nuevos esas vivencias aceptadas, trascendidas, es como yo puedo tener ese punto de comunicación, como yo puedo seleccionar y decir, este compañero me es atractivo para poder generar una relación de padrinazgo. Esta compañera, en el caso de ustedes que son damas, me genera una atracción porque veo un puente de comunicación. Tenemos vivencias parecidas, tenemos situaciones que podemos trascender, pero es esta comunicación oral la que me permite a mí tener esa interacción con la otra compañera. Y la segunda, el apoyo al compañero nuevo.
Es un puente de comunicación. El compañero que ya maneja el programa con la tribuna ahorita me gustó mucho cómo abordaron su preámbulo porque leen los pasos, leen las tradiciones y eso que nos da un concepto general de qué me está hablando el programa. Me decía aquí al inicio, hablo de mis experiencias vividas y trascendidas. Y más que nada, aquí no se busca las personalidades, sino el yo poder expresar cómo he trascendido mi programa. Entonces, al momento que yo, como persona de tiempo, platico y expreso cómo he podido trascender, invito a los demás a querer sumarse a eso, a decir, yo busco, porque eso es lo bonito de este programa, decir, yo busco eso, esa tranquilidad que los compañeros tienen. No es una promoción, no salimos a la calle a decir, a ver, para mañana de tarea me traen tres nuevos, ¿no? Porque necesitamos pagar renta, porque necesitamos hacer esto. No se trata de eso, sino decir que yo con mi plática, sin querer, ¿cómo sería esto? Sin querer cultivar mi personalidad, sino querer hablar de lo que yo viví. Me agradó, nunca había visto eso que decían ustedes ahorita. Recordemos cómo llegué, recordemos qué me trajo aquí, porque eso que me regala humildad, de saber que no soy el rockstar de coda y que vengo a que todo mundo me aplauda y que no, yo vengo a compartir que tengo un problema, que me sentía muy solo, que me sentía perdido. Había una soledad infinita dentro de mí y que solamente algo infinito pudo llenarlo. Y que eso en mi caso personal, compañeros, fue Dios. Entonces, en el momento en el que yo comparto, eh, se genera ese puente de comunicación. Y el compañero nuevo, ¿qué es lo que hace en esta interacción? Porque hablábamos del compañero o compañera, experimentado, el compañero nuevo, ¿qué hace? Poder vencer esas barreras. Porque de allá afuera, ¿qué es lo que me han dicho siempre? Tú no digas, Miguel Ángel, tú cállate, tú no sabes. Estamos hablando los grandes. Se habla quien tiene el fundamento. Y entonces esas situaciones se han ido cada vez quedando en mi cabeza, en mi cabeza, en mi cabeza. No sé ustedes, compañeras, pero yo cuando llego a tener una situación de complejidad, me vuelvo a sentir como un niño de 5 años. Como un niño de 5 años, aterrado, perdido, sin saber qué decir, sin saber qué expresar. Y el hecho de sentir que este es mi espacio seguro, donde yo puedo venir y llorar, donde yo puedo venir y decirles que me siento mal, donde yo puedo venir y exponerles cosas tan íntimas y privadas como la relación con mis padres, como la relación con mi pareja, como la relación con mis hijos, sin temor a ser juzgado, sin temor a decir, van a creer que soy mal o van a creer que soy bueno, porque entonces ahí es donde entra esa aceptación, esa querer comprar esa aceptación y decir, bueno, entonces tengo que agradar, porque al menos yo muchas veces lo que venía a hacer era agradar. Yo ahorita mencionaba a la compañera Elena, es que no tenemos ese contacto de observar a la persona. A veces a mí, cuando yo comenzaba a subirme a la tribuna, eso me guiaba. Si yo estaba hablando y veía que la compañera Bere bostezaba, ¿qué es la realidad? Está bostezando. ¿Por qué? Quizá está cansada, quizá tuvo. Yo que decía, ya se aburrieron. Ay, nos vemos, ya, fin, adiós. Si yo veía que de pronto Elena sonreía, híjole, había dos armas de dos filos. Si el tema a mí me dolía, yo me asustaba, porque decía, híjole, ya se está burlando de mí. Pero si yo venía ese día con la cuestión de la aceptación de los demás, y entonces ya era yo el payasito del grupo, ¿no? Entonces ahora ya no me subía a hablar de mí, sino a contar mi repertorio de anécdotas para hacer reír a la gente y tener esa aceptación que allá afuera no tengo. Entonces, poco a poco vamos a ir descubriendo esta parte, en dónde estamos parados cada uno de nosotros en nuestro trabajo de la tribuna y poder ir desarrollándolo, poder ir nutriéndolo, enriqueciéndolo. Pero recordar, compañeros, el siguiente punto que tengo aquí apuntado es la cuestión del respeto. Siempre debe haber un respeto a la persona que está, bueno, ambos, ¿no? Respeto a la persona que está haciendo su tribuna, pero también el respeto a las personas que me están escuchando. ¿Qué puntos quiero tocar con esta situación del respeto? Más que nada para mí la cuestión de la interferencia.
Hay un folleto muy bueno que se los recomiendo, que es esa parte de la interferencia. ¿Qué me habla de esto? Hay ciertas actitudes que si yo no estoy preparado, me pueden desviar de mi tribuna. ¿Cuáles son, por ejemplo? El reír. Yo todavía eso lo tengo, compañeros, ¿no? O sea, yo escucho a una compañera, un compañero que está contando algo que yo lo viví y aunque es algo doloroso, me da risa, porque veo el reflejo, porque digo, ahí está Miguel Ángel, ¿no? Ahí está esa parte, ahí está el recuerdo. Es una sonrisa, es una mueca. O sea, no crean que me carcajeo, es una mueca. Pero a veces la persona que está allá arriba, si eso no lo ha trabajado, yo lo puedo disturbiar, yo lo puedo hacerle sentir una cuestión diferente. Entonces, a veces es difícil, somos humanos, ¿no? El no tener una interacción, ¿no? El estar así con cara de palo, escuchando nada más qué van a decir los demás, sin tener una sonrisa o un... A mí a veces he escuchado tribunas de compañeros, compañeras, se me sale una lágrima. ¿Por qué? Porque tengo el reflejo tan fuerte que lo vuelvo a vivir, que vuelvo a vivir aquella situación. Entonces, manejar esta parte de la interferencia dentro de nuestras posibilidades. Otros aspectos que puede ser parte de la interferencia es la negación o la afirmación, ¿no? Yo a veces veía eso, que si yo empezaba a hablar algo y más las compañeras de tiempo, ¿no? Movían su cabeza así, haciendo así. No, no, o sea, híjole, eso está mal. Ya no lo tuve que decir, ¿no? O sea, sentían, decían, entonces eso está bien, eso es lo que tengo que hacer. Y esa era mi brújula. En lugar de yo comenzar a madrinarme, padrinarme, a escribir, mi brújula era el vox populi de la reunión, ¿no? Las caras que hacían, las situaciones que tenían, cuando esa tribuna, al subirme yo a trabajarla, es personal. Es la situación que tengo yo que manejar para mi recuperación, no las reacciones que manejan las otras personas hacia mí. El siguiente punto, compañeras, es, por ejemplo, la parte de la conversación cruzada. En el momento que sube la persona y está comenzando a desarrollar su tribuna, el coordinador es quien lo va guiando, ¿no? Por ejemplo, en su tiempo, avisarle cómo lo va desarrollando, pero no es una charla, ¿no? Yo no puedo preguntar, yo tenía eso cuando yo era nuevo, si escuchaba algún tema importante, decía, oye, ¿y aquí cómo lo hiciste? Oye, ¿aquí por qué dijiste eso? Hasta que me explicaron, no puedes interrumpir a la persona, ¿no? No, si tienes dudas, al final nos reunimos, al final platicamos, pero no es una charla, no puedes comenzar ahí la conversación de saber qué tiene. Aun cuando la otra persona, fíjense aquí lo que les voy a decir, a mi perspectiva, a mi escala de valores, a mi juicio personal, lo que la otra persona esté compartiendo, yo no comparta lo mismo, no puedo emitir ese juicio de valor. Yo no puedo, este, tener esa percepción de decir, negarme o cerrar. Me decía una madrina, todo el mundo tiene algo que regalarte, Miguel Ángel, incluso el más nuevo, si tú estás dispuesto a escuchar, si tú estás dispuesto a poner atención, a abrir tus oídos. Me decían, cuando escuches la tribuna de los demás, quítate esos tapones que traes en los oídos y póntelos en la boca. Y entonces, dedícate en ese momento a escuchar, a escuchar, a escuchar. ¿Qué te están regalando? Llévate un pequeño cuaderno para que tomes tus anotaciones. Cuando escuches a los compañeros, a las compañeras hablar, ¿qué te estás regalando? ¿Qué recordaste? ¿Qué viviste? Es más, si te enojó algo, me enojé por esto, ¿no? Porque mencionó esta parte. Me puse triste porque me recordé un suceso de mi niñez. Pero eso es otra parte en la cual la tribuna va teniendo ese efecto en cada uno. En ocasiones, bueno, al principio hablábamos que es un acto reflexivo en el cual digo, hablo, escucho y externo. ¿Qué sucede si yo escribo, compañeros? Si yo escribo, eh, ese momento en el cual yo escribo, vuelve a pasar la información dentro de mí. Aquí suceden dos situaciones. Vuelve a pasar la información dentro de mí y queda una evidencia. Mañana, pasado, que yo pueda volver a leer mi cuaderno, queda sustentado. Si yo simplemente escucho, ahí se perdió, porque va a quedar en mí simplemente lo más significativo, pero no va a quedar ya plasmado esta idea que quería yo desarrollar.
Entonces, en este punto, el poder aplicar am, para la tribuna el- la escucha activa, le llaman, la escucha activa. Porque si yo escucho, pero estoy distraído, pero estoy pensando en qué voy a hacer mañana, si ya compré lo de la comida, si mañana tengo que trabajar, no, estoy aquí con ustedes viéndolos al pendiente y teniendo la escucha activa de lo que el otro me está diciendo, la empatía de sus emociones. Si es una cuestión de sufrimiento, poder yo recordar cómo llegué, cómo viví eso, cómo lo tenía. Si es una cuestión de alegría, también escucharlo, porque a veces he tenido yo esa situación de creer que la tribuna era esa parte para venir y quejarme y decir y tornar, cuando no, es una vía de comunicación. Si yo me siento muy bien, en el grupo en el que yo milito, dicen, ¿hay alguien que se sienta mal y quiera compartir? Bueno, alzamos la mano alguno. ¿Hay alguien que se sienta muy bien y también nos quiera regalar eso? También es válido, porque este programa es de recuperación. Yo vengo aquí a compartir lo que he aprendido, lo que me han regalado ustedes, lo que he trascendido. Y recordemos que esta parte de vivencia es como el agua. Si el agua fluye, genera vida, corre, viaja, transmite, crea. Pero si el agua se queda estancada, se pudre. Entonces, permitirnos esa parte en el cual en mi tribuna también compartir ese crecimiento personal que he tenido en el desarrollo de este tiempo, de esta vivencia, del crecimiento espiritual. Y aquí al final, compañeros, un punto más de interferencia que me gustaría tocar con ustedes es la parte de el apoyo al compañero o compañera que está llorando, ¿no? Cuando yo llegué era muy común que, y más a mí, ¿no? Yo, por ejemplo, descubrí que esa parte de ver llorar a una mujer era el punto, cúspide de mi codependencia, ¿no? Fuera mi ex esposa, fuera mi mamá, fuera mi hija, fuera una señora en la calle. Yo no podía ver llorar a una mujer porque entonces entraba mi parte rescatadora. ¿Qué necesita? ¿Qué hago? ¿Qué torno? ¿Qué pongo? Entonces, cuando la persona está en tribuna y está llorando, no ofrecerle los pañuelos desechables. Tener los pañuelos desechables allá a la mano, por si esta persona lo quiere tomar, eso también es algo parte de la recuperación. Necesito algo, actúo en consecuencia para tenerlo. Entonces puedo tomar mi pañuelo y puedo secarme. Pero al momento en que se le acerca el pañuelo, ¿qué sucede? Se corta la idea. Se genera esa interacción. ¿Por qué? Porque la persona al momento de que le damos el pañuelo, lo primero que va a decir es gracias. Y a mí me pasó, a veces estaba llorando a moco tendido por una cuestión muy compleja y me daban el pañuelo, decía gracias, me sonaba la nariz y llegó un momento que decía, ¿de qué estaba hablando? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Y perdía la catarsis tan fuerte de poder eh, hacer vívido ese momento. Entonces, es esa recomendación de poder permanecer y darle el espacio a la persona. No conmiserarle, no tratar de rescatarle, pero tampoco es ser indiferente, sino acompañarle en su proceso, permitirle que se descubra, que crea y que pueda definir esa situación que está viviendo. Porque el uso de la tribuna es algo tan fuerte que genera incluso reacciones corporales. Yo conocí una compañera que en el momento en el que se subía a la tribuna le daba comezón, se comenzaba a rascar, ¿no? Por la situación tan fuerte de esa exposición hacia uno mismo. A mí en lo personal, y fíjense, ahorita recordé el ayer, el calor, el sudar, ¿no? Yo empezaba en la tribuna y me quitaba la sudadera y me desabrochaba la camisa y les juro que yo tenía una situación en la que casi me quería quitar la camisa, de sentirme tan mal, de sentirme expuesto, de sentirme exhibido a mis ideas, de sentirme exhibido a tener que expresar cómo me sentía, quién era el verdadero Miguel Ángel, qué era lo que estaba eh, viviendo y queriendo transmitir, pero que no me atreví a hacerlo. El día de hoy puedo estar aquí frente a ustedes hablando y ya no siento ese calor, ya no siento ese hueco en el pecho, ese vacío en el estómago, porque ahora que he podido ponerle nombres a mis emociones, puedo decir, me siento triste, me siento deprimido.
me siento ansioso, me siento preocupado. Y al momento que hago en la tribuna contacto con esa emoción, lo libero, logro liberarlo y poder trascender, poder continuar. ¿Cuál es el siguiente actividad que tengo que hacer a partir de ello? Am, Aquí otro punto que tengo, compañeras, es que a partir de la información que se vierta de la tribuna, algo que no se hace en los grupos de recuperación es dar consejos. ¿M? A veces recordemos que Miguel Ángel únicamente es experto en la vida de Miguel Ángel, en las vivencias que tuvo Miguel Ángel, en cómo lo llevó y lo transicionó, pero solamente. No soy experto en el programa, ni puedo dar una cátedra. Un compartimiento es un compañerito que ha desarrollado el programa, que ha aprendido algo y que viene a compartir cómo lo vivió. No es una cátedra, no es un profesor, alguien que dice, es que este tema yo ya lo manejo y lo he trascendido, porque recordemos que los pasos es una espiral ascendente que me va llevando a mi crecimiento personal, pero debo aplicar todos los pasos en todo momento. ¿No? Decía también en el preámbulo, no habemos profesionales, ¿eh? No hay una persona que diga, yo por tener este profesionalismo puedo guiarles, puedo aplicarles. No, solamente vengo a regalar de mi conocimiento personal, de cómo lo viví, de cómo lo trascendí. Y que cada uno de ustedes pueda sacar sus conjeturas y, basado en ello, en la literatura, en su experiencia propia, en el diálogo con su madrina. Y esa es la manera en la cual evitamos tener la parte de un consejo, porque no conocemos el contexto completo de la otra persona. Otro punto de esta parte de la tribuna que quiero tocar con ustedes es la cuestión de sentir la libertad. Si yo me estoy apadrinando o amadrinando y en esta parte de mi tribuna me siento con una cuestión como de un regaño, como de una prohibición, como algo que no puedo hacer. Acuérdense que aquí decía, el único requisito que se necesita para estar aquí es querer tener relaciones fundamentadas en el amor y en la igualdad. Si yo emito juicios, si yo regaño, si yo tengo una falsa superioridad moral hacia mis compañeros y mis compañeras, no me estoy relacionando con amor. Si yo quiero forzar a los demás a acelerar su proceso, estoy generando violencia sobre ellos, porque ese proceso es personal y cada uno lo irá transicionando paulatinamente como su entendimiento y su despertar espiritual y emocional se vaya desarrollando. Y en función de ese conocimiento es conforme podré observar mi tribuna, podré observar la tribuna de los demás, podré ir teniendo ese proceso de crecimiento, pero siempre fundamentado en esa parte del amor. Es muy peligroso, compañeras, perdón, en el tratar de enfrentar a alguien. Si esa persona no está lista, puede generar en un conflicto tan fuerte que esa persona o entre en crisis o se genere daño a sí misma o daño a otras personas. ¿Por qué? Porque es una situación a la cual todavía no está siendo capaz, no sé si esta palabra, no quiero utilizar a lo mejor un término que no sea correcto, si a lo mejor la persona no está en el proceso adecuado para percibir el contexto exterior. Aun cuando los demás lo vemos, quizá esa persona no lo puede ver. Una vez escuché un axioma que decía, lo hermoso de estos programas es que es un lugar donde se viene a sanar por medio de historias. Yo cuento mi historia, otra compañera cuenta su historia, y ahí vamos teniendo una riqueza, una cultura, una pluralidad. Pero si yo quiero venir a imponer, es decir, tendrías que hacer esto y deja a tu esposo o deja a tu esposa o busca ese trabajo o independízate de tu casa o pon este límite a tu hijo. No, no se puede. Quizás si yo
tengo la confianza con la madrina, con el padrino. ¿Tú cómo lo llevaste? Pero siempre tener esa guía amorosa. Yo lo desarrollé de esta manera. Yo tuve esta perspectiva. Tú busca tus propias disyuntivas, ¿no? ¿Qué te lleva ahí? Y hazlo. Me decía a mí una madrina. Yo le decía, es que dime cómo le hago. O sea, no puedo. Porque si yo te digo qué es lo que tienes que hacer, va a haber dos situaciones. Una, si te funciona, tú te vas a hacer dependiente a mí, porque después hasta para ir al baño vas a quererme pedir permiso, porque ya va a ser una situación que dices, no, es que la madrina se la sabe de todas a todas. Y si es una decisión muy importante y yo te oriento y falla, te vas a resentir y te vas a ir del grupo y después ya ni siquiera vas a querer estar trabajando en ti mismo, porque vas a tomar ese resentimiento de decir, híjole, es que yo estaba pidiendo la solución. Decían las compañeras de tiempo, el remedio y el trapito, ¿no? Para decir qué tengo que llegar a poner y hacer. Y aquí se trata de yo tomar el protagonismo para aprender a tomar decisiones. A mí me decían, por medio de la tribuna y de tu trabajo que hagas aquí, vas a poder aprender a tomar decisiones. Y eso te va a llevar, no quiere decir que ya no te vas a equivocar, Miguel Ángel, te vas a equivocar todo el tiempo porque eres un humano perfectamente complejo. No eres el poder superior para que todo lo que creas y pienses se defina de una manera perfecta. Entonces, esa fue la situación en cómo a mí me enseñaron a trabajar la tribuna. Si me lo permiten, compañeras, quisiera proyectarles la sugerencia de tribuna que utilizamos nosotros y que comencemos esta parte a desglosarlo, a poder dar el seguimiento de cómo lo definimos. Recordemos nuevamente, esto no es una cátedra, esto no está orientado a que tiene que ser así, a que esto es la ley divina, ¿no? Las tablas de Moisés que bajaron y dijeron, así se tiene que llevar una tribuna y no. Es una herramienta que nosotros utilizamos, que desarrollamos y que nos sirve, pero estoy completamente consciente que a veces ponerle a un compañero nuevo esta sugerencia de tribuna intimida. Entonces, lo platicábamos, démonos la oportunidad de saber en qué punto, en qué proceso estamos ahorita. Y permítanme un momento, aquí dice compartir pantalla y es esta. Ahí se puede ya ver la pantalla. Sí, sí, Bueno, ya se ve, Miguel Ángel. gracias. Dice aquí el primer punto. Sugerencia de tribuna. Punto número 1. Hablar del suceso brevemente desde mi punto de vista. Como lo mencionaba la compañera Elena, recordemos que tenemos, en el caso de la autonomía de este grupo, 8 minutos para desarrollar. Yo no puedo subirme a querer contar la historia de mi vida. ¿Por qué? Porque en 8 minutos eso no va a suceder. Entonces, es muy posible que yo me pierda, que yo empiece a hablar de un tema y brinque a otro, que yo regrese. Un truco que a mí me enseñaba un padrino es, imagínate, Miguel Ángel, que tienes harina en la mesa y la quieres recolectar. ¿Cómo vas a irla recolectando? Le digo, pues voy a hacer una montañita. Ah, muy bien. Dice, ¿cómo Ujú. es la montañita? Pues empieza de lo más, va siendo más específico hasta que termina en una punta. Entonces nuestro compartimiento va a ser algo parecido. Voy a comenzar de lo más general, voy a comenzar con el punto clave y específico que me está moviendo y voy a terminar con una conclusión. Por eso aquí me dice, breve desde mi punto de vista. Si yo aquí digo, que quiero tomar un punto personal para que poderlo tomar, ¿no? Este, la relación con mi padre. Fíjense que tuve yo un suceso hoy por la tarde con mi padre, viví esta cuestión, los dos hablamos, llegó un momento en el que esa charla se volvió en una discusión y tuvimos teniendo un conflicto. Ah, bueno, lo pude concretar, ¿no? La persona, la situación, de qué se dio y en qué culminó. Si yo comienzo, pero acuérdense que también en la mañana iba manejando, ya se pierde el contexto, ¿no?
Recordemos que esta tribuna la queremos hacer autorreflexiva para llevar un punto de mi diario vivir que me lleve a obtener un resultado. Si yo solamente comienzo a narrar y a narrar y a narrar, en esa parte es muy eh, probable que sea tanta la información que no pueda llegar a una síntesis. Y esto es lo importante que queremos conectar. Tener una síntesis de qué es lo que estamos haciendo. Porque al yo tener esa síntesis estoy aprendiendo algo que voy a poder aplicar en mi vida diaria. Un aprendizaje que Miguel Ángel está generando, que está observando y lo más sorprendente de mí mismo. Porque esto lo estoy hablando yo. Como les mencionaba, el único profesional en el caso de Miguel Ángel es Miguel Ángel. Y él tiene las respuestas. Si él comienza a hablar, a tornar, a expresar, va a tener material reflexivo para poder analizar. Pero si Miguel Ángel se queda callado y no habla, está perdiendo esa oportunidad de poder conocer, de poder aportar y de poder tener el, el material suficiente para trabajar tanto en la tribuna como posteriormente con su padrino o con su madrina. Hay el segundo punto, compañeros, habla aquí de con qué sentimiento me conecta. Hablábamos en un principio que yo, Miguel Ángel, no tenía la capacidad de definir mis emociones, ¿no? A veces yo nada más conocía este, tres o cuatro emociones, ¿no? O sentimientos. Que yo decía, ¿qué es? Pues estoy triste, o estoy contento, o estoy enojado. Era lo único que yo sabía decir. Hasta que poco a poco me fui dando a la tarea de investigar más. Hubo una compañerita que nos regaló en una ocasión en el grupo donde yo milito un círculo donde vas desglosando todas las emociones y las va haciendo cada vez más complejas, porque recordemos que hay sentimientos que pueden ser muy primarios desde eso, ¿no? La alegría, la tristeza, hasta sensaciones y emociones mucho más elaboradas, como el orgullo, como los celos, ¿no? Como la envidia. Pero yo debo de ser honesto y trabajar esa parte. Una, honesto en decir qué estoy sintiendo, aun cuando me dé vergüenza de decir, ¿saben qué, compañeros? Me estoy sintiendo envidioso. ¿Por qué? Porque Juanito se acaba de comprar una paleta y yo no lo pude hacer. Entonces, en esa situación de la narrativa del primer punto que yo hice, poder definir qué sentimiento me conecta de una manera concreta, cómo me estoy percibiendo. Y aquí también valdría la pena mencionar que darle cabida a ampliar nuestro vocabulario emocional. El otro día vi una información donde decían que en el idioma inglés hay cerca de 200 palabras para definir emociones. Y me quedé sorprendido, porque les juro que yo tal vez a lo mucho me sepa 8, ¿no? Quizá 10. Y les digo que esta compañera en ocasión cuando nos regaló esa infografía, puedes ir definiendo, a ver, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Qué es esto, no? Es emoción, es ansiedad, es melancolía, es estrés, ¿cómo me siento? ¿Cómo me percibo? Y eso es muy importante en este análisis de la tribuna, porque entonces digo, a ver, ¿qué emoción me está generando? Les quiero regalar una personal. Cuando yo he descubierto que logro sentir ansiedad, es por falta de un recurso. Puede ser el recurso tiempo, que ya se me hizo tarde, me siento ansioso. Siento ansiedad cuando siento la falta del recurso dinero, porque no tengo trabajo, porque a lo mejor no administré bien mis finanzas y esta quincena está siendo muy larga, pero he notado esa parte, que cuando hay una carencia en mí de algún tipo de recurso, me genera ansiedad. Y que un sentimiento puede conectar a otro. En mi caso personal, yo me he analizado que la cuestión de mi mal humor, del estar enojado, es porque detrás hay un miedo. Y entonces puedo ir haciendo ese vínculo.
de saber que si quiero regañar a mi hija, de que si quiero discutir con mi pareja, no es porque sea un gruñón, sino porque en el fondo lo que tengo es miedo a que les pase algo, miedo al dolor, miedo a yo sentirme mal porque ellas estén sufriendo de manera indirecta. Pero aquí el definir con qué sentimiento me conecta, me regala esa parte de poder hacer voy a llamarlo así, un banco de emociones. A ver, cuando estoy, este, triste, este, ¿qué hay detrás, no? Ah, pues mira, fue porque hablé, fue porque hice, fue porque no hice, fue porque no dije. ¿Cuántas veces al menos yo me he sentido molesto porque me quedé con las palabras en la boca? Porque no fui capaz de decir, esto no me gusta. Y simplemente esbozarlo, sin gritar, sin pelear, sin tornar, sin agredir. Simplemente poder tomar ese justo valor de decir, esta parte a mí no me gusta y no estoy de acuerdo. Tengo una propuesta o una idea diferente. Dice aquí, compañeras, para el número 3, acciones que estos sentimientos me provocan. Si se dan cuenta, vamos haciendo una cadena. ¿Qué hicimos primero? Narrar del suceso, hacer una narrativa muy concreta. Después, el sentimiento. Ahorita dice, ¿qué acción me provoca ese sentimiento? ¿Mm? Habemos personas que hablamos de la ansiedad. Tengo la falta del recurso, llega la ansiedad, ¿qué acción hago? Comer. Hay personas en mi caso que decimos, me pongo nervioso, quiero algo, un cacahuatito, quiero un chocolatito, quiero algo para poder comer. Una acción que yo tenía mucho y que gracias al programa pude trascender era morderme las uñas. Yo empezaba a estar nervioso en la escuela, en el trabajo, y era morderme las uñas, morderme las uñas, morderme las uñas. Entonces, eh, en función de estas acciones, yo voy haciendo la cadena de qué sentimiento me está provocando qué acción. Grité, ofendí, me cerré a la comunicación, agredí verbalmente, dejé a las personas hablando lo que tenían que hacer. Entonces, esta acción es fundamental y yo algo que les recomendaría, eh, poder ir tomando la nota a veces para una manera personal. Esta sugerencia de tribuna es cuando yo quiero exponer ese tema, pero también se puede llevar a la parte de cuando quiero escribir. Yo esta sugerencia de tribuna muchas veces la utilizo para escribir, porque digo, fíjense, vamos a verlo ahorita, no hacer un pequeño switch. En lugar de tribuna, hablar brevemente del suceso, pues es mi escritura, vertirlo en la escritura. ¿Qué sentimiento me está conectando? ¿Qué acciones tomé? Entonces, esto es una herramienta muy poderosa que me guía tanto al poder comunicar en mi tribuna como poderme guiar en una escritura. Entonces, es una herramienta que me permite el acomodar mis pensamientos, mis emociones y esas acciones que yo voy determinando después de hacer una escritura, de hacer dos, de hacer tres, que creen que ahí va a aparecer un patrón de cómo Miguel Ángel reacciona a ciertas situaciones. Un patrón de cómo Miguel Ángel considera que es la situación segura, voy a llamar, o que más bien quiero llamarle conocida, de qué es lo que él va reaccionando. Porque cuando yo les mencionaba al inicio de la reunión, ¿por qué cuando yo empiezo a percibir que una persona grita que es la violencia, me vuelvo a sentir como un niño de 5 años? Porque ese es mi rol. Esa es la situación en la cual yo estoy acostumbrado a desarrollarme. Y entonces al observar esas acciones, esas actitudes que yo estoy tomando, es como puedo observar cómo es mi enfrentamiento a la vida, ¿no? Con mi pareja, con mis compañeros, con las actitudes de afuera. Pero ese descubrimiento lo voy a hacer únicamente si lo logro clasificar.
Recordemos que este proceso que estamos hablando de nuestro despertar espiritual es como una investigación. Recordemos que las investigaciones, ¿cómo son? Recabo información, tengo toda la información, la sintetizo, y ya que la sintetice, busco qué se puede aplicar. Pero si yo toda la información la tengo regada, una vez escribí, otra vez no, empiezo a hablar de mi suceso y quiero hablar de dos o tres sucesos de manera continua, vivo en mi continua queja, entonces ahí se va perdiendo y esta sugerencia de tribuna a lo que nos lleva es, como decíamos, como el montoncito de arena. Siempre recuerden ese montoncito, ¿no? Unir el montoncito, el montoncito, el montoncito, el montoncito, el montoncito, para ir tomando una directriz, una forma de cómo lo quiero desarrollar y lo puedo desarrollar. Ahora, el siguiente punto, número 4. ¿Qué instintos o defectos de carácter estoy tocando o actuando? Y aquí, si me lo permiten, voy a cambiar a la tabla de cuarto paso. Dice aquí, ¿qué instintos, no? Mencionaba. Podemos ver los instintos que son deseos descoyuntados, puede ser el sexo, el poder, el prestigio, mi seguridad emocional, mi seguridad económica. Vamos a retomar el punto que les hacía de mi vivencia personal. Tuve ese conflicto con mi padre, ¿no? Entonces digo, a ver, ya les narré a ustedes qué fue. Ya descubrí que me sentí molesto. Ya descubrí que detrás de esa molestia había miedo, ¿de acuerdo? Eh, Posterior a esto, la acción que yo tomé fue el generar un conflicto, fue el hacer la pelea. Ahora, ¿qué instinto se descoyuntó en mí para poder llegar a este punto? Bueno, pues el instinto que yo puedo hacer, porque resulta que la pelea fue porque eh, mi papá no quería cuidarse, ¿no? Yo le proponía, oye, mira, vamos, te acompaño al médico. Es más, yo te quiero llevar al doctor. No, 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 yo no quiero ir. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Invadir. Entonces, aquí, ¿cuál es la parte? Aquí yo tocaría dos puntos en este instinto. Uno, el poder, porque yo quiero controlar, ¿no? Yo quiero que se haga lo que es mi mejor decisión, mi mejor postura, lo que yo a mi juicio personal, lo hablábamos hace ratito, a mi juicio personal es lo mejor. Y lo segundo que podría hacer es mi seguridad emocional. Si mi papá se enferma, me voy a sentir mal. Si mi papá se enferma, me voy a sentir preocupado. Si mi papá se enferma, voy a estar estresado y no voy a poder rendir. Y por último, ahí hay otro punto, compañeros. Esto es lo importante de la tribuna y de la escritura, de poder desmenuzarlo. La seguridad económica. Si mi papá se enferma, ¿qué va a tener que suceder? Lo voy a tener que llevar al médico. E indiscutiblemente detrás de eso hay un fin económico. Entonces es muy importante llevar esta parte de mi tabla de cuarto paso y aquí definir qué se está moviendo, por qué se está moviendo, ¿m? ¿Qué defecto de carácter aunado a esta parte del instinto estoy llevando, ¿no? Recuérdense que la parte del defecto de carácter es irme a los extremos, ¿no? En la cual a lo mejor yo quiero ejercer ese completo control y tiene que ser las circunstancias como yo lo defino, o viceversa. Lo quiero dejar pasar, lo quiero dejar que torne, lo quiero dejar que suceda como tenga que ser, pero yéndome al extremo. Y recordemos, compañeras, que aquí se hablaba y se decía que es la parte del amor. Entonces, siempre la brújula que nos debe de guiar es el amor. ¿Estoy diciéndole esto a mi padre por amor, para que él se cuide? Sí. Bueno, entonces, por amor, debo respetar su decisión. Si yo le digo, oye, pa, mira, yo veo que te estás sintiendo mal, que estás tosiendo mucho, que te parecería que te ofrezco que vayamos al doctor. ¿Quieres? No, no quiero. Bueno, por amor, respeto tu decisión, ¿no?
pero siempre orientado a esta parte. ¿Qué instintos están moviendo dentro de mí? Y los miedos egocéntricos, como aquí lo menciona la tabla, es esta parte, ¿no? Del miedo a perder algo que ya se tiene o el miedo a no alcanzar. Pero aquí es mi trabajo de analizar esta parte. ¿Qué me está llevando? ¿Qué miedo hay detrás? Yo sé, compañeras, que en esta parte es muy avanzado. Esta sugerencia de tribuna es brutal, ¿no? O sea, es algo fuertísimo. Les digo, para poner eso lo nuevo, está mal, ¿no? O sea, es algo que no se debería desarrollar. Pero también esto es una herramienta bien fuerte para que cada uno de nosotros veamos en qué punto estamos y cómo lo podemos desarrollar. Entonces, ocupemos la herramienta en el punto en el cual estemos necesitándola en este momento, ¿no? Es como una computadora. Quizá yo estoy aprendiendo a escribir en computadora y el hacer un escrito en un Word me va a funcionar y está bien, está correcto. Pero esa misma herramienta de la computadora, si yo ya sé diseñar, sé dibujar, sé hacer cosas, esa es mi necesidad, ese es mi requerimiento. No forcemos a la compañera, al compañero que apenas está comenzando a conocerse a sí mismo. Dejemos lo que hable y que exprese, pero también no cohibamos al compañero que lleva más tiempo y que quizá esta herramienta lo va a poder catapultar en su recuperación. Lo va a poder llevar a hacer escrituras más sólidas, más concisas, un conocimiento más extensivo, de poder trabajar y hacer las mezclas entre lo que escribo, lo que digo, lo que hago, lo que defino con cuarto paso, cómo lo aplico. Pero sigamos caminando juntos en esta parte del trabajo de la tribuna. Y el siguiente paso, compañeras, es el número 5 que dice, ¿qué principios apliqué o no apliqué? Esta es una pregunta concreta. A ver, ¿qué principios apliqué? Ah, bueno, ya mi papá se enojó porque él no quería que lo llevara al médico, no quería ir. ¿Y qué principio apliqué? La empatía. Le dije, sí, pa, no te preocupes, ¿no? Si no quieres, yo dejo la puerta abierta y en el momento, si tú lo necesitas, me comentas y vamos. Si no es ahorita, será después, pero tú cuenta con mi apoyo. Ah, estoy aplicando ese principio que me lleva a generar un puente, una comunicación. O también es válido, compañeros, no apliqué nada. O sea, a mí me ha tocado tribunas que me preguntan, ¿y qué principio aplicaste? No apliqué nada, compañeros. En ese momento, todos los pasos, todos los principios, todo lo que tenía de conocimiento, lo dejé guardado en el cajón y grité y ofendí y me di la media vuelta. Pero también es válido. ¿Por qué? Porque si yo tengo esa perspectiva de lo que hice o no hice, a la próxima lo voy a poder cambiar. Recuérdense que no somos perfectos ni perfectas. No podemos decir, ay, bueno, pues ya porque llevo tantas 24 horas aquí en este programa, entonces soy infalible, ¿eh? Y yo no me enojo, y yo no lloro, y yo no me pongo triste, y yo no me enfurezco, y yo no pierdo No, sí lo hago, compañeros. Pero le digo a mi hija, a ver, amor, ya estás furiosa, ya estás enojada, pero con ese enojo, ¿qué vas a hacer? ¿Dañar a otra persona o permitirte hacer contacto con tu emoción y asumir esa emoción? Estuve enojado. Entonces, esta pregunta del punto 5 es fundamental. ¿Qué apliqué o qué no apliqué? Para que esto lo que me regala es el bucle para regresar a la próxima ocasión cuando vuelva a tener esa conversación con mi padre y decir, a ver, la vez pasada esto terminó en un conflicto. Tú, Miguel Ángel, que tienes grupo, que tienes conocimiento, ¿qué vas a aplicar? ¿Qué es lo que vas a poner diferente para que esta situación tenga una interacción distinta? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Pero si yo no me hago consciente, compañeras, de este proceso, voy a seguir en lo mismo, voy a seguir en lo mismo.
Yo al inicio de mi recuperación, recuerdo que mis compartimientos de tribuna eran crónicos, ¿no? Quejarme de mi ex esposa, quejarme de mis padres, quejarme de todo el mundo. Y entonces, como venía una vez y me quejaba, y venía otra vez y me quejaba, y venía otra vez y me quejaba, que funcionaba como una válvula de escape. Dentro de mí se generaban estrés, se generaban emociones. Entonces yo necesitaba fugarlo. Y al momento que tenía esta tribuna como fuga, no como una herramienta de trabajo, sino como una fuga, mis emociones bajaban. Y que hacía, me iba, me recuperaba una semana hasta que otra vez me sentía bien cargado y regresaba aquí con ustedes y otra vez lo volví a tornar, volví a sacar ese punto de fuga. Pero jamás me hacía la pregunta, ¿qué principio apliqué? ¿O qué es lo que no estoy aplicando? Y entonces me volví en una cuestión cíclica, crónica, enfermiza, sin aplicar una herramienta, sin aplicar un cambio, es más, sin observarme. En ese momento el Miguel Ángel de aquel tiempo, no es que no lo quisiera, no es que estuviera inmerso, no se daba cuenta. Muchas de las herramientas que desarrollamos, como es la escritura, como es la tribuna, como es el amadrinamiento, como es el servicio, ¿qué es lo que me regala? Observarme. Y en la manera en la cual yo me observo, tengo esa capacidad de transicionar, de decir, hoy decido hacer algo nuevo, hacer algo diferente, hacer un cambio que me permita el observar algo distinto, porque el cambio no me asegura que va a ser mejor, quizá el cambio lo empeora, pero al menos hice algo diferente. Y en medida de esto me voy acercando hacia mi equilibrio y observando qué hice diferente, eso mejoró, eso empeoró, qué voy haciendo. Recordemos que este programa nos habla de una parte de equilibrio, equilibrio en todos los aspectos de mi vida y que al aplicar estos principios voy a poder acercarme a ese equilibrio. No voy a ser perfecto, pero sí voy a poder acercarme al equilibrio. Y finalmente, compañeros, para cerrar con las cerezas del pastel, ¿en qué contribuía la situación? ¿Por qué? Porque siempre mi desarrollo de tribuna era orientado hacia los demás. Es que me dijo, es que me gritó, es que no me prestó, es que me hizo enojar, es que no estaba. Bueno, sí, sí, es cierto, ¿no? Pero dicen por ahí, para bailar se necesitan dos. ¿Yo qué contribuí en esta parte? ¿Yo qué fue lo que hice de manera directa o indirecta? Porque a veces creo que las personas tienen esa acción sobre de mí y que pueden definir y accionar actitudes y comportamientos. Pero recuerden que si yo no defino mi límite, porque recordemos que los límites los defino para mí mismo, no para los demás. Si yo no defino mi límite, estoy siendo un cómplice. Le estoy permitiendo al otro que sea esa situación. Entonces, ahí tengo yo que ser honesto, es decir, yo contribuí en que no tomé una decisión. Yo contribuí en que le dejé mi toma de decisiones, mi tranquilidad a la otra persona. Yo contribuí en que sabía esta situación ya la había vivido, ya la había hecho, ya la había cruzado, pero quise volverlo a definir. Y aquí es el crecimiento del que hablamos. Si yo pongo atención en esta parte de qué principios he aplicado y después o no aplicado y en qué contribuí, se va generando un mapa y ese mapa yo lo puedo utilizar para poder ir viendo cómo van siendo los cambios en mi vida. ¿Qué nuevas decisiones requiero tomar? ¿Qué decisiones ya he estado avanzando y no he querido hacerlo por miedo, por falta de perspectiva? Y si se dan cuenta, toda esta sugerencia de tribuna es una cadena.
desde el primer punto hasta el último va asociado. No hay saltos, no es una cuestión aleatoria o interpretativa, no, es una secuencia que me va ayudando a cómo lo desarrollo, cómo lo puedo poner. A lo mejor ahorita lo desarrollamos en una hora, dijeron, oye, no seas bárbaro, tú quieres que en 8 minutos hablemos de esto, pues es imposible, ¿no? Pero es una práctica, ¿no? A las personitas que tienen más tiempo, les invito a que en su próxima sugerencia de tribuna lo puedan hacer, ¿no? O sea, a ver, brevemente, ¿cómo lo viví? ¿Cómo lo hice? ¿Qué sentimiento? O sea, no crean que tienen que sacar su tabla de cuarto par, no, sino poco a poco ir haciendo más orgánico, ¿no? ¿Qué sentimiento me conecta? Estoy enojado. ¿Qué acciones me provocan? Pues eso me llevó a manejar rápido, ¿no? Compañero, ¿Qué de buena instinto? voluntad, 10 minutos, por favor. Gracias, Gracias. muchas gracias. Entonces, les invito a esta parte reflexiva, compañeras, a que puedan situarse en qué punto de el desarrollo de su tribuna están. Y reiteramos, es un proceso. Yo sé que a veces esto es demasiado complejo, a lo mejor esto no lo está, pero trabajar en mis áreas de oportunidad. Si me cuesta trabajo ser breve, ser conciso, ese va a ser mi objetivo, saber sintetizar. Si bueno, ¿qué creen que ya puedo hablar brevemente, decir, pero no tengo la parte de los sentimientos? Mi tarea será aprender a definir emociones, a saber en cuáles son, cuáles están definidas. Si ya tengo un vocabulario emocional en el cual puedo definir emociones, pero ¿qué creen que ahora digo? No, pues no sé qué acción hice, ¿no? ¿Qué acción tomé? Ah, bueno, observarme, ¿qué acciones estoy tomando? ¿Qué acciones? Si ya llego a este paso, pero todavía me cuesta la parte de los instintos, pues abrir mi tabla de cuarto paso, ¿no? Poderlo observar, pero poco a poco. Es un trabajo paulatino. No se trata, recordemos que cualquier situación que me genere obsesión me está sacando de mi equilibrio, ¿no? El poderlo desarrollar, el poderlo aplicar, pero siempre fundamentado en dos cosas. Uno, en mi crecimiento personal. Dos, en el amor hacia los demás. ¿No? No tratar de imponer, no tratar de cohibir, no tratar de eh, no impulsar esta parte de la tribuna, pero poco a poco irnos permitiendo esa situación del crecimiento. Compañeras, les agradezco mucho por haberme brindado la oportunidad de estar aquí y poder charlar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues, ¿qué les parece si le damos un fuerte aplauso a Miguel Ángel? Si abrimos nuestro micrófono para aplaudirle porque nos ha dado luz en cuanto a la tribuna. Y Gracias. bien, compañeras, pues si gustan levantar su manita para que comencemos con la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, levanten su mano y tratemos de ser breves con nuestras preguntas, concisas, para que nos pueda responder Miguel Ángel. A ver, ¿quién es? Pati L. Te escuchamos, Pati L. Gracias. Híjole, me pareció muy interesante porque yo me estaba haciendo, yo tengo, bueno, yo vengo de un grupo de 12 pasos de hijos adultos y tengo, pero ahí fui detectando algunas conductas y cuando unas compañeras me empezaron a enviar, de ahí mismo de Alanón, que yo me imagino que también iban a CODA, algunos, reflexiones de CODA, yo me identifiqué, o sea, me sentí más a gusto, o sea, me sentí muy atraída, identificada y empecé, bueno, no, se fue dando, ¿eh? Yo creo que ya era mi poder superior que me dice, ahora te toca venir para acá, porque después de que ellas me empezaron a dar esas reflexiones, increíblemente otra compañera de Alanón me dio el link de unos, reflexiones ahí, bueno, de un taller de CODA, y en el taller de CODA pusieron el link de este grupo, ¿no? Entonces yo una de las preguntas que tenía, ¿cómo manejo la tribuna? Justo así, ¿cómo manejan la tribuna? ¿Cómo manejo? Siempre he tenido esa pregunta. Y justo ahorita
me están dando una secuencia, porque precisamente mi interés era cómo trabajo mis asuntos, ¿no? O sea, no tanto así como estar como desahogándose, cosas, lo que acaba de decir el compañero, ¿no? Haciendo nada más como desahogos o contando historias. Yo decía, no, yo necesito hacer, ¿cómo se hace un trabajo personal en la tribuna? Siempre fue mi pregunta, siempre. Y miren, ahorita ya se me apareció la respuesta. Ahorita en esta secuencia, bueno, sí yo tengo dificultades para, bueno, no para detectar tanto la emoción, pero sí para expresarla. Ahí sí, es más fácil que haga este trabajo que el de catarsis, ¿eh? O sea, de verdad, eso de que, que yo me pueda soltar así en las emociones, no, ahí sí está en chino, pero, bueno, lo que no entendí bien, me perdí un poquito en esa parte, como en medio, donde decías de juntar el montoncito de arena. Que a ver, ¿cómo estuvo eso? No sé si me pudieras volver como a ejemplificar. Y luego del montoncito de arena creo que estaba en el tercer punto, ¿cómo en esa tabla que pusiste? O sea, es que ahorita ya ibas dando un ejemplo, pero de repente por el tiempo se cortó el ejemplo que ibas dando, donde decías que tu papá te daba enojo y el enojo luego viste que tenías miedo y luego del miedo te provocaba la acción de manejar rápido. Y luego ahí cómo lo llevabas a la tabla y así, ¿no? O sea, no sé si se pudiera completar ese ejemplo y y créeme que lo voy a hacer, o sea, créeme, porque yo ya tengo como piezas sueltas y nada más como que necesito armar el rompecabezas. Entonces, por eso es que me llama mucho la atención esta como forma de, yo estoy acostumbrada como sí a detectar el problema, justo lo que me está tensionando, y luego buscar sí, o sea, hacer una descripción como de mis malestares, emociones y luego buscar como ir buscando la raíz, pero aquí como que lo hiciste más, más detallado. Y quisiera volver a entender esto del montoncito de arena y luego cómo lo pasas a esa tablita, porque ahí agarraste uno, el de, no me acuerdo si el de los defectos de carácter o algo así, pero el de los instintos, no sé, pero luego cómo agarras todo lo demás, no sé, esa es la pregunta. Claro, claro, Pati. Mira, la analogía que hago del montoncito es para tratar de definir qué es de lo más general de la narración y cada vez se va haciendo más particular y más particular y más particular. ¿Por qué? Si tú te das cuenta cuando ves un montoncito de arena, la base es ancha, ¿no? La parte del medio es un poco más delgada y la última que queda hasta arriba es una punta. Entonces, imagínate que tú ya tienes el montoncito de arena y le echas más arena, no se puede hacer arriba ancho. No, esa arena va a caer y va a volver a caer hasta en la parte de abajo y siempre va a tener esta forma piramidal. Entonces, la parte de abajo es el fundamento, la parte de en medio es como un cuento, ¿no? Que nos decían, a ver, primero es la introducción, luego es la parte más importante y al final es el desenlace. Entonces, algo así similar, en lo cual yo digo, se tiene que juntar la arena. Si yo no junto la arena para formar ese montoncito en cual es lo general, la parte más importante y un desenlace, mi narración o mi vivencia se pierde, se va haciendo vertiginosa, voy y vengo, regreso, hablo de un tema y luego hablo de otro. Las secuencias, ¿no? A mí me pasaba mucho que empezaba a querer hablar y decía, ah, sí, empiezo a hablar de lo de mi papá y luego decía, ah, pero también me sucedió esto en la mañana. Ah, pero también me pasó esto con mi mamá. Ah, pero ya eso es la arena aventada, ¿no? Entonces, Mm, la arena está completamente aventada. Lo que queremos hacer es un montoncito, organizar, 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 organizar para que tome una forma. mm, Entonces, irlo tomando eso, mis ideas generales, después hago más específico en el punto importante de mi situación y llegar para una conclusión. Porque recuerda que estamos en una parte de analizar lo que me está llevando a cabo. Mi vivencia, ¿qué es lo mm, que queremos hacer? Analizarlo.
Si yo comienzo nada más a hablar y de vivencias y torno de una y luego torno a otra y luego regreso a la primera y digo, ay, también me acordé que también, y ya para terminar, dicen, mucha molestia, ¿no? Y ya para terminar o ya para bajarme, también me pasó esto. Entonces, no es una síntesis, no estamos tratando de concretar algo, sino es un hecho importante, un conflicto. Recuerden que mucho de lo que a nosotros nos lleva a aplicar el programa es la crisis, ¿no? En la crisis es donde metemos las herramientas. Entonces puedes decir, toma un punto de tu día a día que te haya llevado a la crisis, ¿no? Hoy discutí con mi hija, no sé, iba yo en la calle y se cayó una persona y me remontó a este sentimiento. ¿No? O sea, es más, no tiene que ser ni siquiera una escritura muy larga. Puede ser así puntual. A ver, ¿qué fue el hecho? Ah, yo observé cuando recién yo me separé, ¿no? eh, qué situación fue? Ah, en la calle vi una familia, iban caminando. Este, ¿Qué es ese suceso? ¿Con qué sentimiento me conecta? Tristeza. ¿Qué acciones, qué situaciones me provocan? Pues me puse a llorar. Eh, ¿Qué instinto o defecto de carácter estoy tocando? Ahí el defecto de carácter o el instinto que estoy tocando es mi seguridad emocional. Me siento vulnerable, me siento solo, me siento perdido, añoro la familia que algún día fuimos, cómo convivíamos, cómo estábamos. ¿Ah? Y después de esta parte, regreso. ¿Qué principios apliqué? No apliqué nada. Me dejé llorar como Magdalena, me puse bien triste, me puse bien grave, no apliqué nada. Y por último, ¿en qué contribuía la situación? ¿En qué he estado evadiendo mi emoción? Y necesitaba llorar. Entonces, así pueden ser cuestiones muy puntuales, ¿no? Y te das cuenta, esto es como un ejercicio, ¿no? Recordemos la primera vez, que hicimos algo de la bicicleta. Vamos a poner un tema, la bicicleta. Los pasos son, mira, paso número uno, te agarras del manubrio. Paso número dos, te sientas, ¿no? Paso número tres, pones el pedal un poquito arriba. Paso número cuatro, te avientas. Al principio va a ser muy tedioso y decir, ay, otra vez este paso y cómo le fue haciendo. Pero ahorita que ya llevas años subiéndote a la bicicleta, no lo piensas, no lo razonas, no lo analizas, sino simplemente te subes a la bicicleta y sale inercial. Y sácalo por palabritas, ¿no? Sácalo no intentes hacerlo algo muy sofisticado, sino ahorita el poder tener esta parte de la sugerencia de tribuna, es más, si quieres puedes hacerlo escribiéndolo, porque te decía, esta sugerencia no solamente aplica para hablar, sino también para escribir, ¿no? Yo lo que te sugiero es toma un punto que te lleve a crisis, cortito. ¿Saben qué? Es este suceso. ¿Qué sentimiento me conecta? Es este, Y como te digo, esas hojitas, colecciónalas. Porque así, mira, tienes tu hojita de un suceso de tribuna que hiciste. Es el primero. Y luego es otra. Y luego es otra. Cuando tengas 5, las lees todas. Cuando tengas 10, regresas. Porque entonces ahí que vas a empezar a encontrar un mapa. Tu mapa no es el mismo que el mío, ¿no? Que el de Susana, que el de Elena. Cada uno vamos a ir descubriendo ese mapa. ¿De qué nos está hablando? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que más se repite? ¿Miedo? ¿Qué es más lo que se repite? ¿Ira? ¿Qué es más lo que se repite? ¿Lujuria? Entonces, ese mapa nos va a ir guiando hacia dónde tenemos que irlo trabajando, que irlo aplicando. Y la tabla que saqué es la tabla de cuarto paso. Creo que es en el libro básico. En la parte de hasta atrás viene esa tabla en donde es cómo utilizar el cuarto paso, pero no sé si le tomaron una captura de pantalla. Si quieren, ahorita la puedo volver a compartir y le pueden tomar la captura para que la puedan tener Sí, a la mano. sí, gracias, por favor. Aquí está la sugerencia, si quieren tomar Esa la ya la tengo. captura de esta sugerencia. Y acá está la tabla. Esta es la guía para la del cuarto paso. A ver. Sí, ya.
Ya, gracias. Por ejemplo, bueno, no sé si haya más manitas, en el rasgo ese de la complacencia. A ver, perdone. En el rasgo de la complacencia, por ejemplo, que ya sé que dices, no, pues es que ya sé que es porque busco aceptación y no sé qué, y luego pues ahí ya más o menos ya se siguió la secuencia, ¿verdad? Ahí cómo lo podría relacionar. Es que otra vez dije Mm, que sí, y quería decir que no. Y creo que fue porque, porque no puedo decir que no y porque me da miedo. Ahí lo conecto con el sentimiento, ¿no? ¿Por qué? ujú. Porque me da miedo, porque pienso que se va a enojar, ¿no? Y yo no quiero que se enoje. Y luego de ahí me voy a qué? A la, a la Sí, es acción. así, No, la acción. Ajá. es ir uniendo el proceso, pero recordemos que siempre el origen es cuál es mi intención, qué me lleva a hacerlo, ¿no? ¿Por qué no quiero decirle no? Yo no quiero hacerlo, pero ¿por qué es lo que me lleva? ¿No? Aquí mira, en la parte de los miedos, a la columna hay uno que dice miedo a perder algo que ya se tiene, miedo a no alcanzar lo que se desea. Ok. Aquí lo quiero poner a este punto. Es una amiga, ¿no? Si yo le digo que no, es miedo a perder la amistad que ya tenemos, quizá. Pues es lo que ya tengo seguro. Si yo le digo no, es miedo a perder esa relación que ya se tiene. Pero si solo somos amigos y a mí esa chica me gusta, entonces, ¿qué es el miedo? Miedo a no alcanzar algo que se desea, porque yo quiero llegar a algo más con ella. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Agradar, agradar. Y es que esta Ok. tabla es muy, muy compleja. Esta tabla te aconsejo que la trabajes con tu madrina, porque esta es la que es la guía para la realización del cuarto paso. Entonces, en esta se va haciendo se lee de izquierda a derecha, en la parte cual es el tipo de acción, lo que vimos en resentimientos, ¿no? Personas, instituciones, Dios, a mí mismo al principio. Después de esto viene el instinto. ¿Qué instinto se está descoyuntando? El defecto, el sentimiento, el miedo y cómo participa. Rápidamente te voy a hacer un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el que decíamos de mi papá. ¿Dónde está el resentimiento? ¿Dónde estuvo el conflicto? Persona con mi papá. ¿Qué instinto se desconyuntó? Decíamos, el poder, la seguridad emocional y la seguridad económica. ¿Qué defecto de carácter estuvo ahí? Mm, La parte del orgullo, ¿no? De querer controlar, de querer decir, es que yo soy el que sabe, yo soy el que te tiene que decir, yo soy el que tiene que, el, el, el bueno, ¿no? El que tienes que hacerle caso. ¿Qué sentimientos placenteros o dolorosos encontré? Pues bueno, puede haber en la parte de, ¿cuál podría ser? Rechazo, ¿no? Porque al momento que yo encuentro el conflicto con él, me siento rechazado. La dominación, el querer dominarlo. Miedo. ¿Cuál es el miedo que estoy teniendo con él? Pues yo siento que es el miedo a perder, miedo a que le pase algo y que entonces yo ya no pueda tener esa relación con mi padre. Ese es mi miedo. Y aquí en el último final donde dice participación, ¿cómo participé? Con miedo, con egoísmo, con deshonestidad, con inconsideración. Entonces, esta tabla es muy buena, aporta mucha información, pero es compleja. Entonces, sí te recomiendo Ujú. que te acerques con tu madrina. ¿Qué paso estás trabajando tú ahorita, Pati? Em, apenas ahorita tomé una madrina de boda, apenas tenemos 3 sesiones, ella me escuchó y me dice, creo que ya tienes una base de los 3 primeros pasos y entramos a un cuarto paso, pero de la infancia. Y entonces apenas hemos tenido
dos sesiones, no una sesión de ese cuarto paso pero de la infancia. Fíjate, pues esta tabla te va a servir mucho. Enséñasela para que la puedan trabajar y que de acuerdo a tus escrituras que vas a estar llevando con ella, esto les pueda apoyar. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Elena, tienes tu micrófono apagado. Perdón, muchas gracias, Patti, porque nos ayudan a resolver dudas. Bueno, yo tengo una pregunta porque veo que no hay manitas levantadas y creo, Miguel, que debemos de tener una cultura de tribuna. Por lo que nos has enseñado, tenemos que fomentar la cultura de tribuna personal. No me refiero a todas, sino de manera personal. Debo de saber primero qué es un defecto de carácter, ¿no? O sea, porque si yo no sé qué es un defecto de carácter, si yo no sé qué es un principio, veo que estás hablando de un principio como un sinónimo de herramienta. ¿Es cierto? O sea, hablas de principios, nosotros por lo que veo son herramientas y también saber, aquí en Avisos nos han mostrado toda esa gama que es un círculo de sentimientos, porque bueno, son cómo me siento, qué pienso, qué, todo esto, bien, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mal, pero estoy Ujú. triste, estoy cansado, estoy qué son sentimientos, qué son emociones, ¿no? Porque también tenemos que aprender eso. Y nos mandaron, y efectivamente, como tú dices, entre bien y mal hay toda una gama y nos lo Mm. mostraron con colores, ¿no? Entre que estoy enojado y estoy colérico y estoy enojadísimo y todo esto, y entre que estoy feliz y estoy, muy contento y todo eso, también hay una gama y se llaman de diferente forma, pero en nuestra cultura, pues, no nos han enseñado a manifestar estas emociones, estos sentimientos. De hecho, no sabemos distinguir entre una emoción y un sentimiento. Ujú, sí. Unos son así eh, eh, por un momento y otros son más permanentes, ¿no? ¿Cuáles son las emociones o los sentimientos? Son así instantáneos, ¿no? Y entonces, eh, esto que tú dijiste y me encantó, que tu ansiedad era por falta de un recurso, me encantó, Miguel Ángel, porque efectivamente, cuando yo tengo ansiedad, efectivamente creo que lo tengo por falta de un recurso. ¿Qué Ujú. voy a hacer mañana porque no tengo dinero para pagar la luz? Y entonces me genera una ansiedad y es falta de un recurso para solucionar un problema. Y esa ansiedad es para un futuro. Por eso dicen, vive el presente. Ah, no, pues si cuando medito y vivo el presente, pues no tengo ningún problema ahorita porque al fin, ¿qué va a ser mañana cuando me van a cortar la luz? ¿No? Entonces, vive el presente, medita aquí y ahora, ¿no? La ansiedad es para el futuro y la angustia es para del pasado, ¿no? Es que mi Ah, padre no me quiso y por eso la niña de aquí que tengo está llorando porque tengo las heridas de la infancia, ¿no? Entonces, no vivimos aquí y ahora y me encantó tu frase esta de que la ansiedad es por falta de un recurso. Esto de un sentimiento conecta con otro, Miguel Ángel, me encantó, porque efectivamente los sentimientos no vienen solos, vienen a causa de otra cosa. Y tenemos que aprender a identificar la causa-efecto. A ver, hacia ahorita estoy enojada, ¿por qué? Y la otra es de que el tráfico no me enoja, yo me enojo con el tráfico. Esa sí. persona no me enoja, yo me enojo con esa persona porque a lo mejor algo me refleja, ¿no? Yo soy la que tengo que hablar en primera persona. Yo me molesto con esa persona me cae mal, esa persona me molesta, no, yo me enojo con esa persona. El típico caso es eso de que, oye, este tráfico me enoja, no, yo me enojo con el tráfico.
todo esto que tú dijiste es de verdad muy importante y esto de tener un banco de emociones es tener esta gama, compañeras. Yo voy a pedir ahora en la coordinación que nos vuelvan a poner ese círculo de emociones, Ujú. porque Sí, ahí podemos decir, a ver cómo me siento. Ah, me siento así. Y definiciones, porque a lo mejor me siento colérica, pero no sé qué es colérico. A lo mejor me siento infalible, por decir algo, pero no sé qué es infalible, ¿no? Esto creo que ese banco de emociones, Miguel Ángel, que mencionaste, es muy importante. ¿Qué hay detrás de la tristeza? Es esa, es como las estafetas en los entrenadores ahí. Pásame la estafeta, ¿qué hay detrás de esa estafeta de tristeza? Si estoy triste, ¿por qué estoy triste? Y bueno, estos defectos de carácter ya los mostraste en esa tabla vale oro. Muchas gracias, Miguel Ángel, por compartirla, porque digamos, este grupo de situaciones que vivimos los tenemos que identificar. Y los principios, te digo, identifiqué que tú le llamas principios, pero serán las herramientas. Y bueno, algo que hacemos mucho en tribuna es un anecdotario. Y es que me levanté y me pegó y entonces yo le dije y tú le dijiste entonces y yo me enojé, pero siempre salgo yo siendo la buena, ¿no? ujú, Es que sí. el cabrón de mi marido me pegó y entonces se fue con la otra y yo lo vi y me asomé por la ventana y ahí estaban platicando. Anecdotario, quejarme. Y lo dijiste muy bien y me dio, ¡uy! Es una tribuna crónica, donde yo siempre soy la buena y todos los demás son los malos. Es una tribuna crónica, un anecdotario. Y todos los que estamos oyendo, ¿quieres que te diga? Al menos para mí, ay, no, ya va a hablarnos de su marido. Ay, no, ¿y ahora qué le haría el hijo? ¿No? ¿Por qué no seguimos esa secuencia que tú nos diste ahorita? Bueno, ¿y qué aplicaste? Pues no. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Y qué pasó? O sea, no hay esa, ¿cómo le llaman en las películas? Que inician el clímax y cómo termina. No, no hay nada. No hay ese episodio. Bueno, sí, amiga, pero ¿y qué? ¿Cuál fue tu defecto de carácter? ¿Tú qué pasó? Y luego, ¿qué herramienta aplicaste? No apliqué ninguna. O sí la apliqué, pero ¿qué creen? Que apliqué esto, me puse a escribir y tal y tal. No pasa nada. Es la película. Y bueno, pues era Madrid, o dicen, y saben que después saliendo de ahí fui con mi madrina y entonces me dijo, o saben que después de ahí miren todo lo que escribí, ya lo rompí, o sea, digo, ah, qué bueno, sí, hiciste algo. Muchas gracias, Miguel Ángel. A mí en lo particular, y yo le hice impresión de pantalla y espero que vuelvas con nosotros porque nos vuelvas a dar seguimiento para que podamos decirte qué aprendimos, cómo lo hicimos y que además sea una especie de taller. Te invitamos a que hagamos un taller, que hagamos una tribuna contigo y que Claro que sí. puedas escucharnos y que puedas retroalimentarnos y decir, Elena, a ver, vas a abordar tribuna y yo empieza a hablar y me digas, mira, de todo el proceso, de lo que te dije en la tabla, la primera parte, segunda, tercera, cuarta, estuvo bien, aquí tienes que cerrar así, asado, ¿no? Así que, pues, te vamos a invitar nuevamente si así no lo permites. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues Blanquita tiene la mano levantada. Otra pregunta, porque tenemos todavía tiempo. Adelante, Blanquita. Gracias, buenas noches. Soy Blanca y soy codependiente. Miguel, gracias por la participación. Una pregunta. Mm, La técnica o la herramienta que estás presentando es muy buena y me gusta. Y bueno, podría decir que es porque ya llevo cierto tiempo y he estado trabajando el programa.
pero mi pregunta es, ¿y cómo le hago? Bueno, ahora yo ya coordino una junta, ¿no? Y más o menos voy conociendo a las compañeras y hablo de mí, porque yo así llegué. Yo no quería hablar, yo no podía hablar. Todo lo que decía para mí era, pues sí, todo era con miedo. Y ni saber qué era el programa, ni cómo aplicarlo, ni por dónde empezaba, ni nada. Y sí, soy honesta, todas mis emociones estaban revueltas y pues yo lo único que quería era, pues sí, una solución, ¿verdad? Sobre todo, pero sentirme mejor de cómo me sentía en ese momento. Y no todas podemos, o ya hablo, antes no hablaba. Para mí también es otra. Decido entrar a un grupo de mujeres porque me incomoda tribunar con varones. A mí no me gusta prender mi cámara. A mí no me gustan muchas cosas. Y sí, hoy puedo decirlo. Antes no podía decirlo. Antes era silencio total y sentir lo que me pasaba, pero no poderlo expresar. Y así he visto que muchas compañeras entran, pero a lo que voy es, bueno, con tolerancia, con paciencia, pues irlas ayudando para que pues se sigan conectando, sigan practicando el programa, pero pues cuando quieren tomar tribuna, así digan lo mismo 1000 veces, pues yo creo que eso es como, bueno, lo digo por mí también, para mí fue como pues sí, una sanación porque antes ni yo me escuchaba. Entonces, cuando empecé a hablar, no me escuchaba, pero me daba cuenta que otras compañeras sí me escuchaban y entonces era cuando yo dije, ah, sí, o sea, si digo cosas, si estoy hablando de mí, si estoy trabajando en programas, entonces sí es importante lo que yo digo, porque en mi historia de vida, pues yo no era importante. Entonces, pues la pregunta era esa, ¿no? ¿Cómo ayudarle a las compañeras que al igual que yo, en algún momento entran y es un terror a hablar? Y ya, Mm, gracias. yo creo que en esta parte, Blanca, es muy importante la guía, pero con amor, ¿no? El saber cómo a veces, les soy honesto, yo cuando comencé este proceso, me costaba mucho trabajo, ¿no? No sabía cómo, veía la forma, veía la manera, no lo sabía. Pero después, esta cuestión del grupo o de del entendimiento es los extremos, ¿no? Entonces, yo después ahora caía en el otro extremo. Yo quería imponerle a la gente, decir, no, es que esta es la sugerencia de tribuna, y póngase a leer. Y nosotros, por ejemplo, los que somos de tiempo en el grupo donde yo milito, solo los que somos de tiempo, si la persona se va saliendo de un poquito de contexto, ¡fum! Lo proyectamos, ¿no? Proyectamos así como la proyecté yo ahorita. A ver, compañera, compañero, abóquese, ¿no? Usted ya es de tiempo, ya se sabe las tablas, órale. No, ya es niño grande. Por eso, no sé si se dieron cuenta, pero el compartimiento no quise abordarlo directamente a la tabla porque está muy fuerte. ¿No? O sea, si esta tablita la agarramos así luego, luego como viene, intimida. Entonces comencé desglosando, a ver, mira, ¿para qué me sirve la tribuna? ¿Cómo está la tribuna? ¿No? Los puntos de la tribuna, ¿qué conlleva? ¿Qué está? A mí algo que ahorita ya logro percibir es que hablo y me escucho. Entonces digo, a veces estoy ahí hablando con un compañero y en ese momento que estoy hablando, me cayó el 20, ya me escuché. Pero esas son situaciones y herramientas que se van desarrollando con el paso del tiempo. Me dice una compañera, imagínate que somos nosotros bebés emocionales. Entonces, un bebé emocional se le tiene que dar papilla emocional, no un bistec emocional. Si yo al bebé le doy un bistec emocional, lo más seguro es que se ahogue. Entonces, no se puede. Entonces, yo creo que es armarnos de esa parte de la tolerancia, de la empatía y de poco a poco ir, mira, yo lo trabajé así, mira, y a veces a lo mejor a un nuevo explicárselo así con la tabla va a ser muy brutal, pero ya que estemos abajo, ya que hayamos platicado, decirle, ya platicándolo, ¿no? Porque si no le hago la interferencia, ya que hayamos platicado, abajo platicando, decir, oye, y en esta situación que tú viviste con tu esposo, ¿qué has hecho diferente? O, o qué idea tienes, o te estás amadrinando, o sea, poco a poco, por medio de preguntitas muy chiquitas,
dicen, es como si fuera goma de mascar para el cerebro, ¿no? O para el corazón. Entonces yo se lo dejo. Y entonces con esa preguntita la compañera se va a estar reflexionando. Y algo que hacemos mucho aquí en el grupo para que la gente no se siente exhibida, porque a veces se sienten como, híjole, me están evaluando. Me están preguntando para ver si respondo bien o si respondo mal. Decirle, mira, a ver, no me respondas, quédate esto para ti, o sea, tú reflexiónalo ahorita en la noche y que esto sea un crecimiento para ti. A ver, ¿qué paso estás aplicando? ¿Qué, qué principio tienes? ¿Qué hiciste diferente? No me respondas, reflexionar. Y a lo mejor con eso la compañera poco a poco va a decir, ay, sí, no apliqué nada. O sí, mira, apliqué esto. Y a lo mejor hasta te busca para la siguiente. Oye, Blanca, ¿te acuerdas que el otro día me preguntaste? Mira, yo pensé esto. Pero es más fácil que salga de ellos que se sientan enjuiciados, ¿no? Y darles la oportunidad de hablar. Que como bien lo mencionas, uno como nuevo tiene el miedo. Y llega el nuevo y le ponemos la tribuna y pues es así como de que, ay, híjole, pues, no sabía que hasta había examen, ¿no? Y que me lo tengo que saber y que tengo que decir y que tengo que, poco a poco, recordemos que es un proceso y que poco a poco regalándole, mira, tal vez si no un consejo, pero dice, yo viví una situación similar y yo la viví así, 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 así y apliqué, y esto fue lo que apliqué. Documental. Gracias. Muchas gracias a ti, Miguel. Pues bueno, esta grabación la vamos a tener aquí en Renacer con Amor. Miguel, nos has dado muchísimo, de verdad te vamos a invitar a que hagamos un taller porque